Y por tanto voy a empezar ya presentando a la primera persona que va a intervenir, que es mi querida compañera Carmen Azcárraga, a la que me unen pues muchos puntos de interés y en concreto hoy el Derecho Internacional Privado. Ella es profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Privado Adolfo Miaja de la Muela de la Universidad de Valencia. Me consta que es experta, entre otros temas, de Derecho Internacional Privado en el ámbito de Derecho de Familia Internacional, y ha titulado su intervención con el siguiente título: Panorama actual del derecho internacional privado europeo en materia de familia. Le cedo la palabra a Carmen para que nos ilustre con su sabiduría. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, querida profesora Rodríguez, querida Sonia. Muchas gracias también al profesor José Ramón de Verda, a Pedro Chaparro, por la organización de este congreso y por todos los esfuerzos que seguro que hay detrás de un evento de estas características. Gracias a todos también los que nos estáis escuchando, porque desde luego un viernes a las 7 de la tarde y hay que tener ganas de estar trabajando todavía y escuchando cuestiones tan complejas a veces como las que tratamos los que investigamos en Derecho Internacional Privado. He de decir que me ha resultado muy interesante también la mesa anterior y que me declaro también fan, como mis compañeros de la mesa anterior, del orden público internacional y del orden público atenuado y de la necesidad de interpretar todas estas instituciones extranjeras pensando en los derechos de las personas y no en una aplicación ciega de los valores y principios que constituyen nuestro orden público, ¿no? No es de lo que voy a hablar precisamente en mi ponencia, pero no podía dejar de decirlo, considerando que me ha parecido muy interesante todas las intervenciones de la mesa anterior. Y sin más, pues comienzo lo que venía a contaros esta tarde en este congreso, tal y como ha indicado la profesora Rodríguez. Pues he titulado mi ponencia Panorama actual del derecho internacional privado europeo en materia de familia. Supone ciertamente un reto, por los minutos que tengo, poder hablar de este tema, porque son muchas las cosas que se podrían decir bajo este título, pero lo que propongo es aprovechar el tiempo del que dispongo para aportar un marco general del derecho internacional privado europeo en materia de familia, algunas notas, algunas reflexiones sobre el mismo y finalmente pues señalar alguna propuesta a futuro. Comenzaré señalando que el derecho internacional privado español ha cambiado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas. Tradicionalmente se ha basado en normas de origen estatal. Con el tiempo ha ido sumando a sus fuentes numerosos convenios internacionales y desde que la Unión Europea asumiera competencia en este ámbito para legislar, pues las normas procedentes de esta organización internacional han ido adquiriendo con el paso un protagonismo esencial en la regulación de las relaciones privadas internacionales conectadas con Europa. Y este protagonismo esencial, a mi juicio, principalmente se debe a dos motivos. En primer lugar, a la primacía que caracteriza la aplicación de estas normas, lo que conduce, por un lado, a su aplicación a la mayor parte de relaciones privadas con elementos de extranjería que son conocidas por las autoridades españolas y, por otro lado, a la aplicación subsidiaria y en ocasiones incluso residual de las normas nacionales de derecho internacional privado, como contenidas principalmente en normas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil y la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Y un motivo por el cual podríamos decir que el derecho internacional privado europeo cuenta actualmente con un protagonismo esencial se debe al extenso alcance material de las normas que lo conforman. Los reglamentos europeos de derecho internacional privado cubren actualmente un vasto número de materias civiles y mercantiles y constituye este otro factor, sin duda, que conlleva necesariamente a la escasa aplicación en estas materias de las normas de origen estatal. Por lo tanto, la primacía del derecho internacional privado europeo, por un lado, y su extenso carácter material evidencian su lugar preferente en la configuración actual de la regulación de las relaciones privadas internacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra nuestro país, entre los que está España. Y partiendo de esta premisa, a continuación me voy a centrar en la materia que nos ocupa en esta mesa, en el derecho de familia. Porque se trata precisamente uno de los ámbitos del derecho internacional privado en los que el legislador comunitario ha llevado a cabo una mayor intervención en los últimos años como consecuencia del proceso de integración
jurídica que hemos vivido en la Unión Europea en las últimas décadas. Materias como la disolución del matrimonio, la responsabilidad parental, la sustracción internacional de menores, las reclamaciones de alimentos, el régimen económico matrimonial o las relaciones patrimoniales de las uniones registradas se regulan actualmente por un conjunto de reglamentos que conforman un entramado complejo de normas que abordan en cada una de las materias que acabo de señalar los tres ámbitos clásicos que integran el derecho internacional privado, como son, en primer lugar, la determinación de los tribunales competentes dentro del sector de la competencia judicial internacional, en segundo lugar, la concreción de la ley aplicable que va a regir todas estas relaciones y, por último, el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras dentro de la Unión Europea. Como la finalidad de esta ponencia es realizar una visión general del derecho internacional privado europeo en materia de familia, ahora citaré muy rápidamente pues, cuáles son las fuentes a las que me estoy refiriendo en concreto cuando hablamos de todos estos reglamentos. En primer lugar, en materia de crisis matrimoniales estaríamos hablando de dos reglamentos que se complementan. El primero de ellos, el Reglamento 2201/2003, que es conocido comúnmente como Reglamento Bruselas II bis y que abarca el sector de la competencia judicial internacional y luego el del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, no solo en crisis matrimoniales, separación, nulidad y divorcio, sino también en la materia de responsabilidad parental y sobre sustracción internacional de menores. Este reglamento será sustituido próximamente a partir del 1 de agosto de 2022 por el Bruselas II ter, el reglamento 2019/1111, que será objeto asimismo de una ponencia en esta misma mesa, después por parte de mi compañero el profesor Guillermo Palago. En el ámbito de las crisis matrimoniales tenemos que citar también otro reglamento europeo importante como es el 1259/2010, que es comúnmente conocido como Reglamento Roma III, que viene a completar el mencionado anteriormente porque establece las normas para determinar la ley aplicable a la separación y el divorcio. Concretamente, es el reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Este reglamento no cubre la ley aplicable a la nulidad matrimonial, que es un tema que todavía se regula por lo que respecta a la ley aplicable por normas nacionales. Luego contamos también en este panorama general del derecho internacional privado europeo en materia de familia con un reglamento específicamente dedicado a las reclamaciones internacionales de alimentos. Se trata del reglamento 4/2009 que cubre los tres sectores del derecho internacional privado, competencia, ley aplicable y reconocimiento, pero remitiendo por lo que respecta a la ley aplicable a otro texto internacional, que es el Protocolo de la Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. Por otro lado, el tema del régimen económico matrimonial ha sido regulado por uno de los reglamentos más recientes que se ha adoptado en el ámbito europeo, el Reglamento 2016/1103, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de los tres sectores, competencia, ley aplicable y reconocimiento en materia de regímenes económicos matrimoniales. También se referirán a este reglamento posteriormente otra compañera que va a participar en esta mesa. Y finalmente, el reglamento relativo a las parejas de hecho, que se considera un instrumento paralelo al anterior, adoptado también en 2016, el 2016-1104, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable y el reconocimiento de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas. Pues bien, todos los instrumentos anteriores que acabo de mencionar presentan varias características en común y también algunas notas diferenciadoras. Empiezo por algunas notas comunes que tienen estos instrumentos. En primer lugar, todos ellos comparten la preocupación del legislador europeo por cubrir los tres sectores del derecho internacional privado. Y esto lo consiguen de diferentes maneras, ya sea en un único instrumento europeo que cubre todas las cuestiones a las que me refería anteriormente, bien sumando dos textos europeos, bien remitiendo a un instrumento elaborado en el seno de otra organización internacional,
como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que desarrolla también una importante labor en la regulación de esta clase de relaciones privadas. En segundo lugar, una segunda característica que presentan en común todos estos reglamentos se refiere al sector de la ley aplicable y concretamente a la decisión del legislador europeo de consagrar en todo caso el carácter universal de las normas conflictuales, las cuales pueden en todos estos reglamentos conducir a aplicar la ley de cualquier país del mundo, no limitándose por tanto a las leyes de los países que cada vez están vinculados por cada uno de estos instrumentos. En tercer lugar, también considero de especial interés destacar que el legislador europeo ha apostado en todos estos reglamentos por dos criterios que ha hecho prevalecer tanto en el sector de la competencia como en la ley aplicable, como son la autonomía de la voluntad, con mayor o menor amplitud dependiendo del instrumento, y el domicilio o la residencia habitual. En todo caso, en detrimento de la nacionalidad, que hoy por hoy constituye una vinculación que en el derecho internacional privado europeo cuenta actualmente con un carácter mucho más secundario que los criterios que acabo de señalar. Y en cuarto y último lugar, otra nota en común que presentan también todos estos reglamentos tiene que ver en el ámbito del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, en que todos ellos regulan la circulación intracomunitaria de decisiones, es decir, la posibilidad de que una decisión dictada en un Estado miembro pueda producir efectos en otro Estado miembro, dejando el sistema de reconocimiento de decisiones dictadas en terceros países a lo que digan las normas nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión, ya sea en aplicación de sus normas estatales y ya en aplicación de posibles convenios internacionales que estos hayan podido suscribir. Por lo que respecta a las notas que diferencian los reglamentos europeos en materia de familia, mencionaré dos en concreto que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, el hecho de que algunos de estos reglamentos se hayan tenido que adoptar por medio de la llamada cooperación reforzada entre varios Estados miembros, ante la imposibilidad de alcanzar la unanimidad en el procedimiento legislativo en algunas de las materias anteriormente mencionadas. Concretamente, encontramos tres reglamentos en esta categoría, que los tres, por cierto, vinculan al Estado español. Por un lado, el reglamento sobre la ley aplicable al divorcio, el llamado Reglamento Roma III, que actualmente vincula a 17 Estados miembros de la Unión Europea, y luego los últimos reglamentos adoptados, el de régimen económico matrimonial y el paralelo sobre uniones registradas, que actualmente se aplican en 18 Estados miembros. La utilización de este procedimiento da cuenta de la dificultad de alcanzar consensos en ocasiones para armonizar la regulación relativa al derecho de familia, materias sobre las cuales muchas veces, como decía mi compañero el profesor Ortega, sobrevuela ese orden público internacional de cada uno de los países vinculados, porque se trata de asuntos en los que existen valores arraigados en las culturas jurídicas de los distintos países. En este sentido, por poner el ejemplo más clamoroso de materia sobre la cual existen importantes desencuentros, pues haría referencia a las relaciones entre parejas del mismo sexo, por ejemplo. En segundo lugar, otra nota diferenciadora importante de todos estos instrumentos se refiere a la existencia o no de exequatur en sede de ejecución de decisiones extranjeras. Es decir, en algunos instrumentos se nota que existe una diferencia entre la exigencia o no en el Estado miembro requerido, es decir, en aquel Estado miembro donde se pretende ejecutar la decisión dictada en otro Estado miembro, de una previa declaración de fuerza ejecutiva, la transformación en definitiva de título ejecutivo para poder instar una posterior ejecución material. El derecho internacional privado europeo con el tiempo se ha dirigido hacia la eliminación del exequatur en las distintas materias, en la circulación intracomunitaria de decisiones, pero todavía es un instrumento que se contempla en algunos textos legales europeos. Por lo tanto, en este punto en particular existe también una disparidad en los reglamentos europeos de derecho internacional privado. Una vez que he podido relatar algunas características de estos instrumentos, tanto aquellas cuestiones que tienen en común como otras en las que difieren, la siguiente idea en la que me gustaría hacer hincapié se refiere a la necesidad de que todos estos instrumentos conformen un entramado coherente. Y todo ello tanto ad intra, dentro del mismo instrumento, si es que cubre varias materias, como ad extra, en su relación con otros instrumentos europeos y también en su relación
en su caso, con otros textos legales que hayan podido ser adoptados en el seno de otras organizaciones y que se refieran también a estas mismas materias reguladas por el legislador europeo. Esta exigencia no va a ser sencilla de alcanzar por múltiples factores. Por ejemplo, por la complejidad técnica, que ya directamente uno aprecia si se pone a leer estos reglamentos europeos. También en ocasiones nos encontramos con el problema de la ausencia de conceptos autónomos y la posibilidad de que algunos términos se puedan interpretar de forma distinta según los derechos de los Estados miembros de la Unión, y todo ello a pesar de la importante labor interpretativa armonizadora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, sí que es verdad que se aprecian ciertos esfuerzos en el ámbito del derecho de familia, donde existen reglas de coordinación tanto dentro del derecho internacional privado europeo como en relación con algunos instrumentos adoptados en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que, como decía antes, en este ámbito juega un papel muy importante como organización de alcance mundial fundamental para la armonización del derecho internacional privado, a la que, por cierto, la propia Unión Europea pertenece desde el año 2007. Damos algunos ejemplos de estas reglas de coordinación, empezando por la interrelación dentro del propio derecho internacional privado europeo, principalmente en materia de competencia judicial internacional. Es evidente que en el ámbito del derecho de familia no son pocos los asuntos en los que se van a interrelacionar distintas materias. Por ejemplo, casos en los que se va a tratar un divorcio y al mismo tiempo la responsabilidad parental, o alimentos como demanda accesoria a un divorcio o a una reclamación de paternidad, una liquidación del régimen económico matrimonial y una sucesión. Por ello, en aras de dotar al sistema de previsibilidad, de seguridad jurídica y de economía procesal, en los reglamentos europeos de familia se ha previsto que se puedan plantear diferentes pretensiones ante los mismos tribunales. Por ejemplo, en el artículo 12 del reglamento 2201/2003, el conocido como reglamento Bruselas II bis, se permite que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que conozcan de un divorcio, con arreglo al artículo 3 de este mismo instrumento, tengan competencia también en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental que estén vinculadas con ese divorcio. Por poner otro ejemplo, el artículo 3 del Reglamento 4/2009 relativo a las reclamaciones de alimentos dispone que serán competentes para conocer sobre una demanda accesoria de alimentos los tribunales que conozcan de una pretensión principal relativa a un divorcio o una acción de responsabilidad parental. Unas competencias, estas últimas, que se van a basar en los dos casos en otro reglamento distinto, no en el de alimentos, sino en el citado reglamento Bruselas II bis. Un último ejemplo de coherencia intracomunitaria que nos llevará a considerar también otros reglamentos de empleo importante en este ámbito, como es el reglamento de sucesiones, el 650/2012, podría hacer referencia al artículo 4 del reglamento 2016-1103 en materia de régimen económico matrimonial, donde se señala que los tribunales que conozcan de la herencia en virtud del reglamento de sucesiones podrán conocer también sobre, nos están oyendo los petardos que están tirando en mi calle los falleros, porque es que ya saben que en Valencia ahora mismo esto es lo que hay. Le vamos a hacer. Decía, si es que puedo volver al hilo, que los tribunales que conozcan de la herencia en virtud del Reglamento Europeo de Sucesiones, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Económico Matrimonial, serán competentes también para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con esa sucesión. Por otro lado, como anunciaba antes, también es importante que se hagan esfuerzos de coordinación entre los reglamentos europeos de familia y otros instrumentos adoptados en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ejemplos de ellos lo podemos encontrar en el Reglamento 4/2009, en primer lugar, cuyo artículo 15 remite al Protocolo de La Haya de 2007 para determinar la ley aplicable a las reclamaciones internacionales de alimentos. O, por ejemplo, en el Reglamento Bruselas II bis, en temas de responsabilidad parental, y va a ocurrir lo mismo en el próximo Reglamento Bruselas II ter, hay concretamente reglas de coordinación con dos convenios internacionales que son muy relevantes en el ámbito de la protección internacional de menores, como son el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y el Convenio de La Haya también de 1996 sobre la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.
Los reglamentos europeos sobre familia, por hacer un pequeño resumen de lo que acabo de decir, son pues numerosos, priman generalmente sobre otras fuentes del derecho internacional privado, otras veces permiten complementar otras fuentes, presentan similitudes, como he señalado, aunque también algunas diferencias, y considero que favorecen la seguridad jurídica y constituyen un entramado bastante complejo, pero que al menos incluye ciertas reglas de coordinación que contribuyen a la continuidad de las relaciones transfronterizas vinculadas con Europa. Con todo, hay aspectos que se podrían mejorar, a pesar de que considero que la existencia de este entramado normativo es positivo para las personas que presentan vínculos con varios países. Hay algunas cuestiones que se podrían mejorar y considero que la Unión Europea debería continuar impulsando la confianza mutua dentro de los Estados miembros de la Unión en la construcción del espacio judicial europeo, en aras de facilitar la vida de estas personas que tienen vínculos en sus vidas y en su vida diaria con varios países. Por eso los últimos minutos ya de mi intervención, con el permiso de los falleros, irán dirigidos a proponer algunas medidas a futuro. En primer lugar, considero que en el ámbito europeo habría que valorar la conveniencia de elaborar un código de derecho internacional privado europeo que aúne todas las materias por sectores, seguramente, que se organice por sectores y que prevea una verdadera coordinación de manera omnicomprensiva, en lugar de tener que acudir cada vez a una fuente distinta para resolver diferentes cuestiones. El hecho de que hoy por hoy las fuentes estén dispersas en tantos instrumentos es un verdadero quebradero de cabeza. Para los que nos dedicamos a esta materia, me puedo imaginar ya para un abogado, para un juez, que no necesariamente esté todos los días estudiando derecho internacional privado. Por lo tanto, seguramente ese ejercicio de codificación y sistematización favorecería mucho que se aplicara de una forma más sencilla toda esta normativa. En segundo lugar, considero que sería deseable que se continuara impulsando la armonización desde la perspectiva internacional privatista de algunas materias que todavía no han sido reguladas a nivel europeo, como por ejemplo la celebración del matrimonio o la filiación, que son materias que todavía se rigen por normas nacionales. En la filiación, por ejemplo, sí que es cierto que hubo un intento de armonizar a nivel europeo el reconocimiento de resoluciones de adopción, incluso de algunas procedentes de terceros países, lo cual hubiera resultado una novedad dentro del tercer sector en el derecho internacional privado europeo, pero no salió adelante. Considero que se deberían seguir intentando poder armonizar estas materias también, aparte de las que ya existen. Y luego, en tercer lugar, convendría continuar extendiendo la eliminación del exequatur en aquellas materias en las que todavía se exige, impulsando de este modo pues, una mayor circulación intracomunitaria de decisiones para diseñar un auténtico espacio judicial europeo en materia civil y mercantil. Y concluyo ya con una cuarta propuesta, porque vería apropiado, para terminar, que se contemplen más normas también a nivel europeo para tener un tratamiento conjunto de las situaciones que se conectan con terceros países, que hoy por hoy se regulan por cada una de las normativas de los Estados miembros de la Unión. Ya se ha hecho de alguna manera en el reglamento Bruselas I bis, que se refiere a temas patrimoniales y que no contempla cuestiones relacionadas con la familia, cuando se ha regulado la litispendencia y la conexidad internacional con terceros países. Pero en materia de familia no contamos con este tipo de normas, y yo creo que una normativa común entre todos los Estados miembros de la Unión para tratar situaciones que provengan de terceros países podría ser especialmente interesante en el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, de modo que cuando una decisión hubiera sido reconocida o ejecutada en un Estado miembro de la Unión, que ésta ya pudiera circular de una forma más automática en otros Estados miembros de la Unión Europea. Y ya termino, para concluir, simplemente señalar que considero que la Unión Europea ha trazado un camino muy positivo en la armonización del derecho internacional privado europeo, que ha permitido además modernizar esta rama del derecho en España, porque el derecho internacional privado español, sin contar con las normas europeas, ahora mismo no cumpliría para nada las necesidades
actuales de las personas que tienen vínculos con varios países. En este sentido, gracias a la legislación europea, tenemos un derecho internacional privado más moderno y adaptado a las actuales necesidades. Hemos visto en materia de familia que el derecho internacional privado procedente de la Unión Europea tiene un protagonismo esencial actualmente y consideraría deseable continuar en la misma senda para que de este modo pues, las personas que tienen vínculos con varios países se puedan seguir beneficiando de una mayor previsibilidad y seguridad jurídica. Y con esto ya termino. Gracias a todos por vuestra paciencia.